ha quedado claro que donde tenemos que concentrar todas las fuerzas es en la construcción de esta coalición internacional liberadora integrada en su núcleo por los países que mejor entienden lo que está ocurriendo en Venezuela y que además están padeciendo sus consecuencias. Obviamente Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y los Estados Unidos. Es una amenaza continental, tiene que ser resuelto con una coalición hemisférica y eso es lo que hoy proponemos y empujamos y convocamos a nuestros verdaderos aliados. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para una solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución, porque tengámoslo muy claro. Damos paso a toda la información de último minuto. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, aumenta la tensión a nivel internacional. Hace pocas horas culparon a la autocracia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Organización de Naciones Unidas presentó una investigación en la cual revelan los crímenes identificados que fueron altamente coordinados conforme a las políticas de Nicolás Maduro. Las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos desde el 2014. Así lo indicó la misión de expertos independientes de la ONU. Y todo esto está siendo visto por la comunidad internacional y por Estados Unidos, quienes anuncian que la cúpula madurista deberá ser expulsado lo antes posible. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Ya se están realizando los respectivos procedimientos políticos y militares para sacar a Maduro de Venezuela. Si la autocracia no renuncia por los medios pacíficos, Estados Unidos dará su autorización para aprobar la inminente intervención de carácter militar. Todo el armamento que se encuentra desplegado en Colombia va a ser utilizado como un plan B para derrocar a Nicolás Maduro del cargo, así como lo oyen, señoras y señores. El secretario de Estado Antony Blinken ha afirmado que la comunidad internacional se reunirá en las próximas horas para definir de una vez por todas el caso de Venezuela. No se permitirán más violaciones de derechos humanos por parte de la autocracia en contra del pueblo. También se impondrán una acción contundente contra las organizaciones criminales que se vinculen con la cúpula chavista. La autocracia sabe muy bien que la DEA y la CIA se encuentran realizando los operativos necesarios para dar con su captura. Por eso se utilizará fuerza militar para infiltrarse a territorio venezolano y darle fin a la usurpación de Nicolás Maduro. Ya la ONU ha advertido que Estados Unidos deberá imponer lo antes posible una acción a Nicolás Maduro del poder. También, por otra parte, el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado a todos los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para realizar el Acuerdo Nacional de Salvación para Venezuela. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para una solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución, porque tengámoslo muy claro. Guaidó confirma que todas las opciones están puestas sobre la mesa. ¿Y para qué? Para que se realicen elecciones democráticas en el país caribeño, y si Maduro no acepta, se estará aplicando el plan B para imponer un golpe militar que lo expulse definitivamente de Venezuela. Por otro lado, la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó exigió la liberación de los 8 militares secuestrados por grupos armados colombianos que identifica como integrantes de las FARC en medio de los enfrentamientos armados que se desarrollan en el estado Apure fronterizo con Colombia. En un debate viral, los opositores que respaldan a Guaidó volvieron a responsabilizar a la autocracia de Nicolás Maduro por los hechos que se registran en la zona fronteriza y por el secuestro de estos militares ocurrido el pasado 23 de abril, según un comunicado que recibió el Comité Internacional de la Cruz Roja por parte de un grupo integrante de las FARC. Los opositores que controlaron el parlamento entre 2016 y enero de este año se reúnen cada semana bajo la figura de la Comisión Delegada, una instancia que agrupa al menos de 10% de los diputados y cuya validez venció en enero cuando se instaló
una mayoría chavista en el legislativo. La exdiputada Gaby Arellano denunció que producto de la alianza que tiene Maduro con los líderes de las FARC, se le permite al señor Iván Márquez, buscado por la justicia internacional, ejecutar órdenes estratégicas a militares venezolanos que están en apuro en defensa de sus negocios ilegales. Aseguró que por esa razón el frente disidente de las FARC, Gentil Duarte, secuestró a los 8 militares venezolanos. Usurpó el poder. Hoy se violó la Constitución, hoy comienza una transición en Venezuela. Hoy Nicolás Maduro no tiene ni el reconocimiento del pueblo ni el reconocimiento de la comunidad internacional. El 20 de mayo montó un fraude y ni siquiera el 6% del electorado acudió, a pesar de todas las amenazas y las presiones que hizo él con el aparato del Estado, y se demostró en las calles en mayo, y hoy la comunidad internacional refrendó eso que hizo el pueblo venezolano. No es la oposición, no es un sector, es el 95% del país que rechaza a un hombre que solo ha condenado a la nación a hambre, a miseria, a un desplazamiento forzoso de millones de connacionales a lo largo y ancho del mundo. Y hoy estamos en la Asamblea Nacional en un momento estelar, que a partir de mañana tomará decisiones a la altura del reto que el momento histórico presenta, y convencida de que la Constitución será lo que reine, que hoy Nicolás Maduro la pisoteó, la cerró y acabó todo hilo de constitucionalidad y legalidad que podía estar sobre él desde el 2013, que obtuvo el triunfo en aquella elección. Por su parte, el ex parlamentario Juan Carlos Bolívar denunció que las tropas militares venezolanas enviadas a Apure están abandonadas, por lo que exigió al alto mando militar de las Fuerzas Armadas que ofrezca información sobre el estado de salud de los funcionarios castrenses. Apure es epicentro de un conflicto armado desde el pasado 21 de marzo y la información oficial sobre lo que sucede en esta zona es totalmente escasa. Las autoridades venezolanas informaron en un primer momento sobre el fallecimiento de 8 soldados y 9 integrantes de los grupos ilegales. Posteriormente indicaron que habían fallecido varios militares y hasta el día de hoy se desconoce la cifra total de decesos. La ONG de Derechos Fundarredes denunció que también hay 3 militares desaparecidos, pero sobre ellos las autoridades no han ofrecido información. Quiero que me des tu opinión al respecto sobre este tema. Tu opinión es muy importante para nosotros. Distintos representantes de la oposición venezolana, la directora ejecutiva del CASLA Institute, Tamara Suju, y Elisa Trotagamus, enviada de la Asamblea Nacional de Venezuela de la Argentina, designada por el presidente encargado Juan Guaidó, manifestó su repudio a las declaraciones del jefe de Estado argentino Alberto Fernández, quien afirmó que el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Una de las primeras en alzar su voz en Twitter fue la política opositora venezolana María Corina Machado, y afirmó que el cinismo del señor Fernández es una confesión, es una crueldad y una obscena mentira, manifestó en su cuenta de red social. En la misma sintonía, Delsa Solórzano, presidenta del Partido Encuentro Ciudadano y defensora de los derechos humanos, expresó: señor Alberto Fernández, en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Por ello, quien usurpa el poder en mi país y sus cómplices hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Son crímenes de lesa humanidad. ¡Qué vergüenza! Otro opositor que alzó la voz fue el diputado Freddy Guevara y afirmó: claro, dejó de ser solo violaciones de derechos humanos para ser crímenes de lesa humanidad. Solidaridad y admiración con todas las víctimas, familias, defensores de derechos humanos, políticos, embajadores y diputados que han denunciado todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, manifestó también en Twitter. Por su parte, Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, directora ejecutiva del CASLA y delegada ante la Corte Penal Internacional, subrayó: invito a todos los venezolanos a contarle al impresentable de Alberto Fernández la situación de derechos humanos en nuestro país. Es más, debería vivir 6 meses en las catacumbas del DGCIN o un mes en cualquier pueblo o ciudad sin agua, luz, gas de cocina, sin gasolina y sin comida, agregó. Por último, Elisa Trotagamus, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina, designada por Juan Guaidó, afirmó: repudiamos las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, donde aseguró que el problema de derechos humanos ha ido desapareciendo en Venezuela. Es una afirmación falsa que además significa una ofensa para decenas de miles de víctimas que la autocracia criminal de Maduro ha afectado. En este preciso momento se está desarrollando un enfrentamiento en la frontera colombo-venezolana, producto de la alianza entre la autocracia de Maduro y grupos de integrantes del ELN y disidencias de las FARC. Ello ha dejado civiles asesinados y miles de desplazados. Y agregó un informe de Human Rights Watch que hace apenas 22 días demuestra claramente que las distintas fuerzas de seguridad de la autocracia han cometido violaciones a los derechos humanos, a la población civil del estado Apure en medio de sus operativos armados, y todo lo que denuncia en ese informe es exactamente el mismo patrón que ha usado la autocracia en contra de los venezolanos en distintos lugares, en diferentes situaciones y desde hace mucho tiempo. Lo ha dejado claro la alta comisionada Bachelet y la misión independiente de la ONU.
realmente injustificada, que cuesta mucho creer, niega la existencia de esta crisis humanitaria. Lo niega en todas las formas. Denuncia incluso la existencia de esta crisis o los reportes, los informes sobre esta materia como parte de una propaganda para desprestigiar al gobierno actual. Reprime y persigue. Trota luego destacó que se ha demostrado de forma clara y contundente que las violaciones de derechos humanos en Venezuela son una política de Estado. La autocracia ha cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos. La diplomática también se refirió al cuerpo FAES, cuya disolución ha sido pedida por la ONU, y hoy en Venezuela, con el apoyo absoluto de Nicolás Maduro, funciona el grupo de exterminio más letal que se haya visto en décadas. La FAES, este grupo de tarea, ha sido de responsable de al menos 19.000 ejecuciones extrajudiciales desde su creación en el año 2019. Por último, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional tienen aspiraciones de tomar el territorio Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales y minerales que está dispuesta entre Venezuela y Guyana, denunció también la ONG Fundaredes. El 24 de noviembre del 2016 se firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, presidido entonces por Juan Manuel Santos. Eso significa no solamente el aumento mayor de conflicto, el aumento mayor de un número de víctimas como consecuencia, sino también como una justificación de que un territorio que está justamente en reclamación en nuestra república terminaría siendo tomado en este momento, todo por los grupos de integrantes del ELN y las FARC, agregó Tarazona. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Espero que el video te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete y comparte esta información con amigos y familiares para que sean al tanto de lo que pasa en el mundo.